Hola, somos el Ministerio Jesús Contigo Sí, la pastoral juvenil de la Renovación Carismática de la Diócesis de Rockville Center, Long Island. Y estás escuchando nuestro podcast Generación Libre, un espacio para empoderar a la juventud de hoy con deseos de descubrir y crecer en la fe católica, donde compartimos experiencias y testimonios sobre los problemas actuales que afectan nuestra generación. Te invitamos a seguirnos en las redes sociales y dejarnos tus comentarios o preguntas para nuestros próximos episodios. Síguenos en Instagram como Jesús Contigo Sí NY, Facebook Jesús Contigo Sí, o puedes unirte a nuestro chat de comunidad en Telegram. También no te olvides de visitar nuestra página web jesuscontigosí.org para más información. Bienvenidos otra vez más a nuestro siguiente episodio de Jesús Contigo Sí Podcast, Generación Libre. Así que hoy te queremos invitar a que nos sigas en las redes sociales y en caso de que no has escuchado o visto nuestro primer episodio, te lo recomendamos muchísimo para que sepas un poquito más de qué se trata este podcast que nosotros hemos preparado para todos ustedes. Así que en la noche de hoy, sin más preámbulos, vamos a estar hablando sobre la identidad, que es tan buenísimo este tema que hemos preparado para ustedes. Así que comenzamos desde ya y pues ajustense porque esto va a estar buenísimo. Aquí se va a guisar algo. Aquí se va a guisar algo. Estamos on fire. Está buenísimo. Estamos súper emocionados de que ustedes nos estén acompañando, aquellos que nos están escuchando por Spotify, Apple Podcasts, por el video de YouTube. Bienvenidos. Y como dice Tiff, este tema es muy, muy, muy interesante y necesario para nosotros los jóvenes, para todo el mundo, pero en especial porque esto es un podcast católico, para nosotros los jóvenes católicos, porque necesitamos saber cuál es nuestra identidad. Y esto es un tema que se habla demasiado. O sea, esto uno donde quiera, hasta en las canciones, en la televisión, en la iglesia, siempre nos hablan sobre la identidad. Entonces, básicamente tenemos que definir la identidad, ¿verdad? Porque si no sabemos qué es la identidad, entonces vamos a estar un poquito confundidos de cómo encontrarla, ¿no? Entonces, básicamente el tema de hoy es la identidad y reconociendo que ahora mismo en el mundo tenemos una crisis de identidad, ¿verdad? Pero para entender lo que es una crisis de identidad, vamos entonces a definir lo que es una identidad, ¿verdad? Uh-huh. La identidad puede ser, bueno, todos nacemos como originales, nadie nace copia sobre los demás, y eso es lo que hoy pasa hoy en día, que muchos jóvenes no quieren identificarse a ellos mismos, y ellos quieren verse como un reflejo de lo que ellos ven en las redes sociales, ellos quieren ser como una copia, pero todos nosotros, cada uno, somos diferentes, somos originales de nacimiento. Yes. Así es, y específicamente porque una de las problemáticas de cuando una persona no encuentra su identidad, y lo digo por experiencia, es muy difícil también encontrar el propósito de Dios en nuestra vida. Porque una persona que no tiene identidad va a ser muy difícil encontrar cuál es el propósito que tiene Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos constantemente reflejados en otras personas o en lo que otras personas hacen o dicen o nos dicen. Y siempre estamos con esa lucha constante contra nosotros mismos porque queremos imitar a otras personas o queremos ser lo que otras personas piensan de nosotros y no lo que realmente nos llena o no abrimos nuestra mente y nuestro corazón hacia Dios para el propósito que Él realmente tiene para nosotros. Exacto. Sí, y hay 3 preguntas que son muy esenciales para que nosotros nos la hagamos para así reconocer cuál es nuestra identidad, y es saber quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Porque si yo reconozco quién soy, cuál es mi pasado, yo tengo identidad clara hacia dónde voy. Dónde vas. Exacta, la dirección de vida. Nice. Es como un mapa de tu vida, ¿no? Exactamente. Yo creo que la identidad es esa, básicamente responde a la pregunta de, como dice Eli, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo en este mundo? Y hay muchas personas jóvenes, adultos y hasta ancianos que van por el mundo y lamentablemente muchas veces nos cuesta darles respuesta a esa pregunta que todo el mundo se hace, ¿verdad? Uh-huh. Que todos nos hacemos, pero específicamente cuando estamos jóvenes es cuando nosotros
le damos respuesta a esa pregunta, donde Dios nos muestra el camino y la misión de vida, ¿verdad? Nuestro destino, para qué nacimos, ¿verdad? Entonces, la identidad básicamente es reconocer cuáles son básicamente mis fortalezas y mis debilidades, ¿no? Es reconocer que yo no soy mejor que nadie y nadie es mejor que yo tengo algo original que cuando Dios me hizo, no hizo a nadie como yo, en el sentido, y no en el sentido de orgullo negativo, sino en el sentido de que yo tengo algo especial, de que yo soy especial y de que yo merezco cosas especiales, sino como reconocer eso. Pero ahora en el mundo que vivimos es muy difícil nosotros reconocer ese valor, porque, y nosotros estamos hablando de esto el lunes, que habemos jóvenes que nosotros de verdad necesitamos, hemos enfocado en otras cosas y hemos como perdido el horizonte, ¿no? Porque la identidad viene de cuando estamos pequeños, ¿no? De ese ambiente donde nosotros nos criamos, lo que nos dijeron a nosotros cuando éramos pequeños o lo que no nos dijeron, ¿verdad? Puede ser para bien o puede ser para mal. Entonces, es esa pregunta, es esa respuesta a la pregunta de quién yo soy. Es reconocer que yo tengo fortalezas y que también tengo debilidades, ¿no? Y también reconocer que aunque yo no soy perfecto, yo tengo limitaciones, pero tú estás contento con las cosas que tú haces bien, ¿verdad? Con las cosas que tú posees, con tus habilidades. No soy perfecta, no soy perfecto, pero estoy contenta con mis habilidades. Y yo creo que eso evita mucho que uno se compare con los demás. ¿No? Sí, y es que una vez que nosotros empezamos a vernos a nosotros mismos como los demás nos ven, ahí nosotros nos limitamos. Y como dice Liz, esto viene desde que nosotros somos pequeños. Porque un ejemplo, si una mamá le dice a su hija que tú eres inútil y no sirves para nada, esta hija crece y pensando que soy inútil y nunca voy a servir para algo. Yes. Y es ahí cuando nosotros nos confundimos y no sabemos en realidad de lo que podemos ser capaces si reconocemos nuestra identidad en Cristo, quien nos ha hecho para cosas grandes. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos a identificar todas esas cosas, como la mencionaban Lisbeth y Elizabeth, de que debemos aprender a vivir con ellas, pero no quedarnos ahí, ¿no? Porque todo el mundo tiene virtudes, todo el mundo tiene regalos, todo el mundo tiene también cosas que de pronto son un poquito más, que te caracterizan diferente a cada persona. Entonces, tenemos nuestras debilidades también, pero tenemos que aprender a sobrellevarlas o a aspirar a poder, ¿cómo se dice? Como conquer it. Conquistar. Como conquistarlas, como saber atravesar la adversidad, ¿no? Y poder superarla. Yes. That was the word. Y tratar de superar esas debilidades o esas cosas que de pronto nosotros pensamos que nos limitan, ¿no? Y de pronto ahí vamos a encontrar un poquito más de qué somos realmente y no nos vamos a basar solamente en lo que dicen los demás de nosotros, inclusive nuestros padres o las personas que nos rodean. Porque sí, y es tan importante los valores que te inculcan, las cosas que te inculcan en tu hogar o en tu crecimiento durante tu desarrollo, porque todas esas cosas son las que te forman cuando creces, sí, ¿no? Y te caracterizan después. Y si tú te quedas con esa mentalidad por siempre y no realizas no identificas tu verdadera personalidad, entonces siempre vas a vivir con la versión de otra persona de tu identidad, no tu propia versión. Yeah. Sí. Sí, mira que yo estaba leyendo hoy temprano una cita bíblica de David. Creo que está en Samuel, la verdad no me recuerdo, pero fue cuando Samuel, Dios lo mandó a que fuera a elegir un rey y se fue a los hijos de Isaí. Entonces, Samuel le pidió a él que llamara a todos sus hijos. No sé si ustedes saben, y él llamó a todos sus hijos y no llamó a David. Yeah. Entonces,
este padre tenía un concepto bien bajo de su hijo David. Me Yep. imagino que llamó a los más guapos, a los más musculosos que físicamente se veían como un rey, Ujú. pero más bien Dios había puesto su mirada en David, quien tal vez era pequeñito, no tenía tantos Pero su músculos. corazón. David era un flinche. David, oye, cuando el papá, cuando él vino y Dios lo eligió y el papá dijo y vino y dijo, pero ven acá, el flacuchito, el hijo mío, allá, el que está con la vaca. Sí, pero ese fue el que Dios eligió porque tenía el Yes. corazón de un rey. Entonces Yep. nunca te dejes subestimar por lo que otros piensan de ti, ni te quedes en esa cajita de lo que los demás piensan de ti, porque Dios tiene grandes propósitos para ti que de pronto tú no entiendas o no los veas o las demás personas no lo entiendan. Pero si tú le das esa oportunidad a Dios de que te muestre ese propósito que tiene para tu vida, tú vas a poder llegar a hacer grandes cosas. Es que los demás no necesitan entender el propósito. Exacto, ese es You solo know? entre Dios y yo, Eso ya. siempre- Sí, y algo muy interesante que el papá de David tenía un concepto bastante bajo para David, lo veía, me imagino que lo veía menos que a los demás, Ujú. y David se lo había creído, porque David se consideraba un simple pastor. Ujú. Entonces, Exacto. incluso él mismo, él decía, ¿no?, que él era un pastor de ovejas. Entonces, lo que el papá y tal vez los hermanos le hacían sentir, ya él pues también se lo había Yeah. creído. Sí, lo que se está hablando de los padres de David es algo que marca la identidad desde que uno es niño, Ujú. porque quieras o no, cuando las familias son grandes, los padres muestran un apego, un amor por ciertos hijos y a veces hacia uno, porque yo les comparto esto por mi persona. Es algo que a mí me ha marcado desde pequeño, que mis padres conmigo todo el tiempo han sido diferentes. Todo el tiempo ellos nunca me dijeron te amo, nunca me dieron un abrazo y siempre me castigaban. Yo para ellos siempre era el más ruin de todos mis hermanos, el más basura, me tenían por los suelos y es algo que a mí me marcó mi identidad, que yo me sentía que yo no tenía valor. Yo me sentía el más miserable del mundo y eso me llevaba a alejarme de todo, mantenerme en soledad, porque en ver cómo el trato hacia mis hermanos y todo, y ellos conmigo no se abrían. Y yo les preguntaba qué, y nunca ellos me daban respuesta. Y también eso a mí me llevó a juntarme con demasiados amigos que incluso los amigos, ellos me inducían y a las drogas, al alcoholismo, de todo, pero siempre había algo que a mí me decía, no, siempre me paraba, pero es algo que yo no me daba cuenta por mi falta de identidad, porque yo no me daba cuenta que Dios siempre estaba conmigo, pero yo me hacía el sordo, yo no quería escuchar a Dios. Entonces, si a mí me invitaban mis amigos, vamos a jugar, yo me iba para allá, me iba al otro lado, pero también cuando yo vine a este país, yo comencé aquí a caminar sin rumbo. Me invitaban unos amigos, vamos a tal lugar, yo ya iba y así andaba y incluso yo me prestaba mucho a decir que como por la gracia de Dios de pequeño siempre hubo algo que me paraba a mí. Decía, no consumas esto, no consumas lo otro, pero yo no entendía, por mi falta de entendimiento, yo no sabía que Dios es el que estaba siempre, en todo momento ahí conmigo. Yeah. Y yo me prestaba mucho a irme con mis amigos, que yo les manejaba para que ellos tomaran y todo. Pero hubo un momento que Jesús tocó mi corazón, hasta que yo no tuve el encuentro con Él. Y no tuve el encuentro con Él. Yo no supe hasta entonces yo no me di cuenta que yo nunca había estado solo. Yeah. Que usted valía mucho. Yo valía mucho. Yo tenía un valor precioso para Dios. Yes. Y pero es algo que yo por mi falta de identidad nunca supe cuál era mi identidad hasta que no tuve el encuentro con Jesús y desde que yo tuve el encuentro con Jesús, eso me llevó a ir alejándome poco a poco de mis amistades, Yeah. porque nosotros tenemos que aprender y a valorar a nuestros amigos, que también ellos los van a marcar la identidad de nosotros. Yes. Porque si Claro. nosotros los dejamos que inculcar
y que nuestros amigos lo digan que imitemos a ciertas personas, nosotros solo vamos a hacer copias baratas del mundo. Claro. Yo creo que es un testimonio muy bonito el que usted tiene, Luisito, y yo creo que muchas personas que nos están escuchando quizás pueden identificarse con eso, porque a veces hay cosas que, nosotros escuchamos cuando estamos pequeñitos, cuando estamos creciendo, que en el momento uno no sabe que le hace daño. Hay palabras que se dicen, la palabra tiene mucho poder. Porque, mira, hay algo que te marca desde pequeño y no son los golpes, no son las heridas, sino que la herida más grande, que es inolvidable, que siempre te quedará marcado en tu mente y en tu corazón, las palabras verbales que tu misma madre, tu misma padre te dice, que tú nunca te las esperas que ellos te las estén diciendo. Dice algo que causa un resentimiento al recordar todas esas palabras. ¿Por qué te las dicen a ti? Claro. Y ahora que usted dice eso, y vamos a discutir un poquito sobre, qué pasa en la vida de una persona que tiene una crisis de identidad, ¿verdad? Pero antes, en lo que usted está diciendo, yo escuché un día que alguien decía que cuando alguien te hace daño, es porque primero le hicieron daño a ellos. O sea, como que ninguna persona, ningún ser humano por naturaleza quiere hacer daño a otros, sino que por A o B razón, esa persona fue dañada quizás cuando estaba pequeño. Por ejemplo, nuestros padres. Quizás muchas personas se pueden identificar con esto, que quizás porque lo trataron a ellos así, especialmente los millennials, ¿verdad? Nosotros sufrimos de eso, que muchos padres, y by all means, yo no estamos diciendo que todos los padres pasan por esto, ¿verdad? Pero quizás muchas personas que nos están escuchando pueden relacionarse con eso, de que hay cosas que se pasaron de una generación a otra, ¿verdad? De una generación a otra, y esas cosas no se rompieron, especialmente cuando le dijeron palabras, o cuando, por ejemplo, nos daban nuestro cinchazo, el correazo, la chancla, el taco, o sea, con el sartén, nos daban a nosotros, pero era porque así le enseñaron a ellos, ¿me entienden? Entonces, eso también es importante que entendamos que cuando alguien te hace daño es porque quizás le hicieron daño a ellos primero, y es por el enojo, por la frustración, por el dolor que siente esa persona, que pasa eso a otra persona. Añadiendo a eso, Lisbeth, y quiero añadir este comentario, que también es ahí entonces donde vemos la importancia de la presencia de Dios en nuestras vidas. Claro, porque sí. Así como un padre que tiene, y yo no soy soy madre, pero no sé, de pronto en el futuro, no sé, pero es tan importante la presencia de Dios en nuestras vidas, precisamente por eso. Porque una persona que no tiene Dios en su corazón va a cargar con lo que viene arrastrando de su infancia y lo va a proyectar en sus hijos. Exacto. Entonces, que esa es una persona que no ha podido sanar sus propias heridas y las va a proyectar en sus hijos. Y sus hijos, y después, entonces... Una cadena. Entonces, exacto. Entonces, cuando digo me gusta, no es que me alegro de tu dolor, sino que me alegro que hayas compartido ese testimonio, porque como dice Lisbeth, hay otras personas allá afuera que de pronto pasaron algo similar, y vemos ahí entonces cómo cambia la rueda, ¿no? Porque ahora tú tienes a Dios en tu corazón y tú sabes lo que tú sientes en tu corazón, y si Dios te da la oportunidad de tener una familia en el futuro, tú vas a saber lo que se siente y tú no vas a querer hacerle lo mismo a tus hijos. Amén. Sí, Luis supo sacar algo bueno del dolor, como se habla de la perla, ¿no? Entonces eso es lo que sucedió. Como dice un dicho, que uno da lo que recibe. Entonces, cuando uno crece en este ambiente donde tal vez ha sido maltratado o cuántas cosas no le hayan pasado, pero tú vienes y tienes ese encuentro con Dios, tú sabes que hay alguien más grande que lo que te hayan hecho. Hay alguien más grande, tiene un amor más grande que tal vez el que tus papás te han dado. Claro. Y es ahí cuando nosotros we embrace ese... Exacto. How do you say embrace in Spanish? Como apreciar o... Sí, nosotros apreciamos ese amor que recibimos de Dios, ¿verdad? Sí. Y mira, qué bueno que Luis, gracias Elizabeth, y qué bueno que Luis se dio cuenta de que siempre
estuvo Dios a su lado. Yes. ¿Por qué? Porque él siempre tenía ese lado sensible y esa apertura para That's Dios. important. Y que a Yes. pesar de todas las influencias que él tuvo a su alrededor, de todas esas amistades que de pronto él pudo muy fácilmente irse por un lado equivocado, pero siempre sintió la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque eso pasa cuando estamos conscientes de que existe un Dios y que está a nuestro lado y que puede estar presente en nuestra vida. Porque independientemente que él daba el paso completo o no, él siempre supo que después se dio cuenta que Dios siempre estuvo a su lado y nunca lo abandonó porque se dio cuenta que no se perdió, ¿no? Sí. Sino que él se encontró Y y eso que- tuvo una mejor oportunidad de su vida. Eso que dice Luis, que lo paraba, es como dice San Agustín, ¿verdad? Que nuestro corazón está inquieto hasta que nosotros tengamos ese encuentro con el Quédate Señor. quieto, Luis. Lo más bonito fue que Luisito, cuando usted tuvo el encuentro con Dios, usted cuando eso pasó y usted se vio en los ojos de Dios, usted encontró su identidad. Y sí, ahora que usted ha en Cristo, encontrado yes. su identidad y le ha dicho que sí a Dios, es como que, como dice ella, like the tables turn, como que usted ay. Le dio vuelta la mente. Mire, no solo eso, en lo que yo voy caminando en el camino del Señor, también mis hermanos que están en El Salvador, yo hablo con ellos y ellos me dicen, me dice, wow, me dice, ya quisiéramos tener nosotros ese cambio que tú has tenido, me dice. Yo quisiera tener ese encuentro con el Señor, me dice. Algún día lo voy a tener. Y, y es algo que también, cuando casi no hablo con mi mamá, casi no hablo con mi papá, pero cuando se me da la oportunidad de hablar con mi papá, más que todo, incluso él lloró. Él lloró y me dijo, lloro, me dice, de alegría, me dice, porque tú has decidido seguir un camino que nosotros nunca te inculcamos. Wow. Yep. Wow. Bueno, las palabras de mi papá. Porque seguiste el camino de tu verdadero Padre, que Yes. es Dios. Es Dios. Uf. Sí. Mic drop. Y qué más No. que predicar con el ejemplo. Amen, Yes. amen. People watch you. La gente te ve, y cuando tú verdaderamente reconoces tu verdadera identidad, oye, tú no tienes ni que hablar. Nosotros somos como San Pablo, Peter, right? San Pablo, no, ese es San Pedro. Pedro. San Pablo. que San Paul. no, la sombra de Pedro. Ok, Peter. Then. que cuando o sea, él predicaba solamente pasando, o sea, ya, o sea, la gente veía, la gente olía la presencia de Dios, o sea, uno inspira algo que no necesariamente tiene que ser explicado con palabras, cuando tú verdaderamente sabes quién tú eres. También Pero San Francisco de Asís era otro que predicaba. también, Me con el imaginaba así ejemplo. como que he just step on the door y nada más se paraba así como que todo calladito así. Y ¿no? uno que se cree que uno tiene que ser gran presencia cuando Ay, uno no. llega a un lugar y solamente el hecho de estar y ser, hay poder en el hecho del ser. Y hablando del ser, nosotros estábamos averiguando un poquito sobre este tema, ¿verdad? Y estábamos hablando entre todos que hay como algunas señales de cuando una persona tiene una crisis de identidad. Estamos viendo mucho eso en nuestra sociedad, una crisis de identidad. Entonces, una de las cosas que, vimos un video y esta persona estaba explicando básicamente como algunas señales de cuando una persona está experimentando esto. Una de las cosas que él decía era que la persona o sea, que en su vida el joven o la persona siente como que su vida emocional es un desastre, ¿no? Como que es un tollo o básicamente como que no ¿Qué es un tiene tollo? estabilidad. Un tollo para nosotros los dominicanos es un reguero. Oh, ok. Qué mess. A mess, right, Ok, ok. Como un tollo, o sea, un desastre, ¿no? Ok, Eso. ok. Entonces, es como cuando tú no tienes tus ideas claras, no tienes claridad en tu mente ni de dónde tú quieres estar, ni dónde debes estar, ni a dónde tú deberías ir, right? Entonces, yo veo mucho en esto, y quizás casi todos hemos pasado por esto, que habemos muchos jóvenes que queremos, o sea, nos emocionamos con algo, ¿verdad? Y el joven se emociona con la música, o se emociona con el arte, o se emociona con esto o lo otro. Pero de pronto
viene y comienza algo, comienza un proyecto en su vida, comienza algo, pasa un par de meses y luego para de hacer eso y se desencanta, ¡pam! Se desencantó. Y uno dice, pero ¿qué fue lo que pasó, muchacho? Pero tú ibas bien, ¿y qué fue? Pero tú tienes mucho talento. Ay, no, que yo no, como que no me desanimé de esa vaina. Voy a tratar de hacer otra, y comienza otra cosa. Y comienza a buscar, a picar, y se va por aquí, por allá. Y siente que no tiene estabilidad en sus emociones. Y es porque no tiene dirección. Porque la identidad es saber quién tú eres. Y si tú sabes quién tú eres, tú tienes dirección. Pero ahora que mencionas eso, y disculpa, no estoy total desacuerdo, pero parte de encontrar tu identidad es eso también, es tratar de explorar, experimentar lo que realmente te gusta. No, claro. Eso es también, son signos de falta de identidad, pero puede ser parte del proceso. Pero es cuando te rindes que realmente es que ahí fallas, Right, porque te rindes a ti mismo. Exacto, a You're ese punto me voy. Yeah. No es que no trate de hacer las cosas, porque el tratar, el descubrir, especialmente cuando uno está joven, uno trata diferentes cosas y lo que funciona, funciona, y lo que no, uno lo desecha. Y hasta de eso aprende. Pero yo estoy hablando en cuando está tratando, ¿verdad? Y they give up. ¿no? Como que se dan por vencido. Exacto. Pero es que también a veces nos confundimos cuando hablamos de buscar la identidad, porque creemos que es algo que se puede andar buscando aquí y allá y allá y allá. Pero el encontrar nuestra identidad es saber quiénes somos ante los ojos de Dios. Ya si nosotros queremos encontrar una identidad en el mundo, pues obviamente vamos a hacer otras cosas para buscar esa identidad en el mundo. Tú le diste ahí en el clavo, y eso nos lleva a lo segundo, que es cuando una persona está experimentando una crisis de identidad, la persona confunde el ser con el hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, si vamos a decir, estábamos escuchando un video, ¿no? Que decía que si nosotros te preguntamos, vamos a decir, Luisito, yo le pregunto a ¿usted sabe quién es Romeo Santos? Sí. ¿Quién es Romeo Santos? Un cantante de bachata. Ah, te ve. Usted dijo, ahora mismo usted acaba de decir lo que él hace, no quién es él, right? So, vamos a suponer, ¿quién es Drake? Un cantante. Un cantante, ¿verdad? Me vas a decir que es un cantante, Yes. pero eso no es lo que él es, eso es lo que él hace, ¿verdad? Entonces, hay que diferenciar, cuando hablamos de identidad, hay que diferenciar entre el ser y el hacer. Una cosa es hacer algo y otra cosa es ser ese alguien para hacer ese algo. Exacto. Does that make sense? Yep. Yes. O sea, Romeo Santos, Drake, Beyoncé, qué sé yo. Un artista. O sea, Ronaldo. no es lo que Ronaldo, yo iba a decir Ronaldo DiCaprio. Totally different person. Cristiano O sea, Ronaldo, por favor. Cristiano Ronaldo. Ay, perdón. Ronald. O sea, eso es lo que ellos hacen, sus ¿verdad? profesiones. Y ella decía que tu identidad no debe depender de lo que tú hagas, porque si depende de lo que tú hagas, entonces, fuera de eso que tú haces, entonces, ¿quién tú eres? You know? Like, no fuera eres de nada. eso que tú haces, ¿dónde está tu identidad? Sin ese trabajo que tú tienes, tú no eres quien eres cuando tienes el trabajo, you know? Si por ejemplo, a una de estas celebridades o a nosotros en la vida diaria, ¿verdad? Si dejamos de hacer lo que hacemos y nuestra identidad depende de eso, cuando estamos fuera de ese rol, nos vamos a frustrar, nos vamos a perder, porque nuestra identidad no puede depender de lo que uno haga, es de la certeza interior de dónde venimos y quiénes somos. Y nosotros somos una imagen de Dios, nosotros somos creación de Dios. Yo soy Tiffany, hija de Dios. Exactly, Hija de Dios, that's it, period. amada por Dios. Pero el mundo ahorita está tan confundido que ya el hombre no sabe si es hombre ni la mujer no sabe si es mujer. Indeciso le han puesto. Eso es tan importante que nosotros diferenciemos eso, ¿no? Del being versus the doing, precisamente por eso, porque nadie, y entonces también en eso viene la problemática cuando las personas no saben, cuando las personas piensan que te conocen, pero ellos piensan que te conocen simplemente por lo que tú haces, pero nadie se toma el tiempo de decir,
Luisito no es digamos, si eres un cantante. Ok, afuera del cantante, ¿quién es Luisito? Yep. ¿Quién es? ¿No? ¿Quién es Luis? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que le gusta? ¿No? Yes. Piensan que lo conocen porque es como decimos ahorita, ok, yo conozco a Romeo Santos, es un cantante de bachata. Ya, pero sabemos... Fuera de eso. Fuera Sí, fuera que de es él eso, en, ¿quién en es? su personalidad, quién es, no lo que hace. Exacto. Tú puedes hacer ese rol y estar dentro del rol y hacer ese rol bien, ¿verdad? Lo que sea que tú haces, trabajo, qué sé yo, algo que tú eres bueno, ¿verdad? Pero si esa no es, si tu identidad depende de eso, tú puedes hacerlo bien y ponerte en el rol y todavía sentirte vacío. ¿Alguna vez han visto las entrevistas de los actores cuando les piden que describan su personaje que están actuando? Sí. Que dicen, ok, digamos que Elizabeth, tú estás haciendo un personaje de una chica que se llama Katy, ¿no? Ok, y te decimos a ti en la entrevista, estamos entrevistando al artista que hable del personaje. Yes. Y te decimos, Elizabeth, explícanos quién es Katy. Y entonces el actor empieza a decir, Katy es una chica que trabaja mucho y que le gusta esto y que le gusta lo demás, bla, bla, bla. Es precisamente así lo que Yes. pasa, ¿no? Sí. Es allá. Y lo tercero, que una cosa lleva a la otra, ¿verdad? Lo tercero es como sentirse incómodo fuera de ese rol. Yeah. You know, como por ejemplo, muchas personas ponen eso en el trabajo. Mucha gente son workaholic, ¿verdad? Como o sea, todas las frustraciones, todo lo ponen en el trabajo y cuando eso se le va del lado, ¿verdad? Porque ponen su identidad en lo que hacen, no en lo que son. Sí. Entonces, esa persona siente un desbalance, puede sentir un desbalance en otras áreas de su vida, ¿verdad? Porque la identidad afecta, ya sea que tú te veas como una persona buena o que tú no sientas identidad. Eso afecta a todas las áreas de tu vida, right? So, si tú estás fuera de ese rol y tú no sabes tu verdadera identidad del ser, no del hacer, entonces tú te vas a sentir incómodo, por ejemplo, relacionándote con las personas, ¿verdad? Tú puedes ser un pro en tu trabajo, pero puede que en otras situaciones sociales, hasta con la familia, hay gente que se casa y no se da cuenta que no se ha conocido a él mismo o a ella misma hasta que convive con otra persona con una identidad diferente. Sí, es hasta entonces que se dan cuenta y ahí vienen las separaciones, porque no se Exactly. dieron el tiempo de conocerse, De conocerse. y ahí ya viviendo juntos, pues ya ahí no se entienden. Yes. Usted sabe que yo estaba escuchando un testimonio de un hombre que dice que él no se conoció bien hasta que él no se dio cuenta que él no se dio suficiente tiempo para conocer su verdadera identidad hasta que él se casó y vio todos los problemas que estaban pasando con la esposa a raíz de que él no sabía quién él era. Porque él se dio cuenta que cuando había un problemita, él pensaba que la del problema era ella. Entonces comenzó a hacer esto, y comenzó a señalar. En vez de mirarse en el interior, y él dice, a veces yo me levantaba enojado y yo ni sabía por qué. O sea, y como que todo me irritaba. Entonces, eso tiene que ver también con el rol que la persona juega, porque todos tenemos un rol, ¿verdad? Pero ese rol no puede ser satisfacido si uno no conoce quién uno es primero, ¿verdad? Ya, porque vas a reflejar tus frustraciones en otras Yeah. personas. Sí, por eso es que a veces andamos frustrados con ansiedad, que Yeah. ni nosotros mismos nos soportamos. Exacto. Yeah, right. También decía que la identidad, o sea, la persona quizás a veces sienta que no tiene como que no sabe, especialmente los jóvenes. Yo escucho mucho que a veces nosotros los jóvenes decimos, yo no sé qué me apasiona, o sea, yo no tengo no tienen un drive, you know, like, Yeah. when you have a drive, when you have a passion Yeah. for something, Sí. cuando tú tienes una pasión por algo, es como que están viviendo because of going by the motions, By you know, emotions, como que Yeah. por las como que emociones. solamente con las emociones, como que, ok, me levanto y hago lo mismo y siempre hago, you know. Entonces, eso puede ser, y él explicaba esto, que cuando un niño o una niña no es suficientemente amada, no es suficientemente celebrada, no es suficientemente querida, no es suficientemente aplaudida o aplaudido cuando está pequeño, puede que eso cause una confusión de la identidad cuando esté grande, you know, cuando Claro, esté creciendo. Porque va a tener inseguridades. Porque no sabe lo que hace bien y lo que hace mal, you know? Exacto. All right, so, mi favorite part,
Yes. Ya identificamos la falta de identidad, qué es lo que lo causa y todo. Así, so, let's talk some positive out there in the world. So, Let's go. Nosotros, en lo que investigábamos, pues obviamente no todo es observar, ¿no? Las causas y todo eso, así que nosotros tenemos unos interesantes tips positivos para que ustedes lo asimilen y los piensen, lo analicen y lo ¿cómo apply? Reflexionen, Lo apliquen a sus propias vidas. Y bueno, nosotros no somos nadie perfectos ni nada. Cada quien tiene su identidad propia. Incluso nosotros mismos nos podemos estar predicando acá. Exactly. No, yo lo que me estoy dando cuenta que este Spanglish está bien fuerte aquí hoy. Sí, I'm sorry. Disculpen, por favor, Jason. So, vamos a ver si tienen unos tips para saber, ¿no? Salir de esto, porque tampoco los queremos dejar así. Ok, entonces ¿Y qué ahora? no tengo identidad. No tengo ¿Qué identidad, hago? ¿qué hago? You know? Pero, y bueno, les vamos a compartir unos pequeños autoconsejos que hemos experimentado nosotros por nuestra vida propia, ¿no? Y una de las cosas que, una de las cosas que yo descubrí de mí misma era porque todos hemos tenido falta de identidad en algún momento de nuestra vida, o constantemente, o por mucho tiempo, y era que lo más importante es hacer una pausa. Como explicábamos en el primer episodio, muchas veces nosotros tenemos que make a stop and just think, and just piensa, analiza qué es lo que realmente quieres, ¿no? O hacer esa pausa y abrirle tu corazón a Dios para que Dios puedas escuchar a Dios y diga, esto es el propósito que yo tengo en tu vida. Muchas veces me pasó así como Luis, que me dejaba guiar por la corriente de lo que decían mis amigos. Y explicaba yo cuando estábamos reunidos de que cómo yo voy a saber si me gusta una cosa realmente si no la experimento por mí misma. Y les explicaba el ejemplo de que, ok, digamos que todos nosotros vamos a la playa, pero yo realmente quiero ir a hiking. Y entonces digo, pero porque yo no tengo identidad, me dejo llevar de mis amigos, de lo que dicen, la presión de grupo o lo que sea, y nunca voy a descubrir qué es lo que realmente me gusta. Ok, yo me puedo ir hiking, ustedes vayan a la playa, yo me voy a ir hiking. Si no me gusta, ok, pero I try it, ¿no? Pero si realmente me gustó, pues ya ahí voy encontrando cosas que realmente me llenan a mí y me gustan a mí. Sí. Y podemos empezar por cositas así, porque cuando hablamos de falta de identidad, no les estamos diciendo que hay que ir a la escuela para encontrar tu identidad, ni nada de eso. Es solamente como darte esa oportunidad a ti mismo de encontrar lo que realmente te apasiona, lo que realmente te gusta y stick with it. Mantente con eso hasta que tengas por lo menos una lista o ciertas cosas que realmente te diga, wow, esto es lo que realmente me identifica, y puede ser que sea diferente a los de las otras personas, de lo que hacen las demás personas. But that's okay. Está bien, porque no tienes que encajar con todo el mundo. Sí. Está bien ser diferente, está bien tener gustos diferentes, está bien. Y ahí es donde también es la importancia del respeto. Porque así como hay personas que tienen falta de identidad, también hay personas que son inseguros y te hacen sentir inseguro de tu propia identidad, porque esas personas tampoco la tienen. Entonces no respetan lo que te gusta. No respetan lo que te gusta y te lo critican, te lo señalan. You just gotta be careful, porque a veces... That's good. Yeah. Entonces, That's good. So, ahí, entonces, solo... Intenta buscar cosas que te gusten, que te apasionen, que de pronto, o de pronto no te apasionan, pues you have always wanted to try it. Siempre has querido tratarlo, a ver qué tal. Just try it. Trata y de pronto te gusta, de pronto no, but at least you try it, you know? Sí, no ser lo que el mundo quiere que nosotros seamos, o lo que el mundo piensa que nosotros seamos. No limitarnos, no limitarnos, y si reconocemos nuestra identidad, así tenemos el valor de defenderla, aunque sea con nuestros amigos. Y si lo hacemos en el nombre de Dios, estos amigos quizá ni se vayan a molestar porque tú has elegido otra cosa. Muchas veces estamos tan como miedosos de lo que vayan a pensar los demás.
Yo digo que una de las cosas que a mí me ayudó mucho cuando, a encontrar mi identidad, y yo creo que es un proceso, tú sabes, uno todos los días, la conversión es de todos los días, y uno no puede decir, bueno, ya me gradué de la conversión, ya yo me gradué de la fe. De la identidad. ¿Tú te imaginas? Ya me convertí. Tengo un máster. Eso no es así, o sea, no es como cuando tú vas a la universidad, te dan un título. No. La conversión es de todos los días, porque mientras seamos humanos vamos a fallar, ¿verdad? Pero es la gracia de Dios que nos mantiene ahí. Una de las cosas que yo siento que me ayudó a encontrarme a mí misma fue cuando yo me enamoré de cómo me amaba Dios, como una persona, y quizá ustedes lo pueden hacer esto en algún punto, como dice Tiff, como parar y meditar cuáles fueron esas experiencias de cuando estaba pequeño, cuando estaba pequeña, que me hicieron a mí, que me dañaron mi identidad, que me dañaron mi pequeño yo, ¿verdad? Y a mí me gusta algo que usualmente lo usan en terapia, ¿no? Y dicen, ¿qué tú le dirías? Vamos a decir, yo tengo 27 años. Lisbel, ¿qué tú le dirías a la pequeña Lisbel de 7 años? Oh my goodness. ¿Qué le dirías? Gonna be good, girl. Just hold on. ¿Qué le dirías a la pequeña Lisbel de 10 años? Entonces, yo a esa pequeña niña, yo le diría, no le tenga miedo a la amiguita que tú le tenías miedo, que te hacía bullying cuando tú estabas en la escuelita y te hablaba mal y te hablaba feo y tú te quedabas callada, porque ahí yo sentí que no tenía voz. Y yo crecí con eso, con esa inseguridad en mí. Y eso me cohibió de que yo descubriera más a tiempo, o sea, cuando estaba pequeña, de verdaderamente quién era mi identidad. Porque ese miedo, ese yo no tengo voz, como que me cegó, me Te dejaba en una cajita, no podías. De ahí no, te limitó. Salir. Pero cuando yo tomé la decisión de decirle, ok, Señor, yo quiero conocerte, lo que a mí de verdad me ayudó a encontrar mi identidad fue descubrir el inmenso amor de Dios con el que Él me tiene, con el que me ama, con el que Él ama a cada uno de nosotros. Cuando yo vi que en la palabra de Dios el Señor nos decía que nosotros somos como la pupila de sus ojos, que la gracia de Él nos busca, que sus misericordias son nuevas todas las mañanas, que en Él yo tengo dignidad, que en Él yo tengo ese amor. Cuando yo sentí verdaderamente, y yo no sé cómo explicarle esto, yo sé que ustedes tampoco pueden explicar el amor de Dios con palabras, porque si se pudiera explicar, estaríamos limitándola a las limitaciones humanas, al entendimiento humano. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo, o sea, el amor de Dios traspasa todo entendimiento humano. Pero nuestro propósito en casa, para ustedes, para que nos escuchan en casa, es que ustedes a través de este podcast puedan escuchar que Dios los ama, que sientan ese amor del cielo, que no importa lo que tú estés pasando en este momento, que si tú sabes o no sabes quién eres, que tú estés dispuesto, como dice Tifa, dispuesto a recibir ese amor de Dios. Sí. Y ahí es donde oye, cuando tú llegas a ese origen, es cuando tú sabes dónde va tu horizonte. Yep. Tú tienes que llegar al origen, que es Dios. Nosotros somos criatura de Dios. No es lo que tú haces, donde tú trabajas, con quien tú te relacionas, es quien tú eres y con los ojos que Dios te ve. Amén. Sí, y también invitarles, ¿verdad? Si aún no has encontrado tu identidad, o incluso para nosotros, ¿verdad? Para que día con día vayamos también encontrando esa identidad en el Señor. Preguntemos a la gente, que no le preguntemos a nuestros padres, a nuestros amigos, ¿qué piensan de mí? ¿Quién piensan que yo soy? Sino ahí en nuestro rinconcito, preguntarle al Señor, ¿quién soy? Así como a veces en el verano, ¿verdad? Salimos afuera y el sol está rico y estamos ahí, quémame sol. Así que sea con el amor de Dios, ¿verdad? Porque el amor de Dios es como el sol, y así lo veo. Que aunque uno no quiera que lo queme, pero lo quema. Entonces el amor de Dios así es. Uno a veces se quiere ahí que no quiere recibir ese amor de Dios, pero Dios es tan grande y misericordioso con nosotros que nos da amor, nos da amor. Y si nosotros abrimos nuestro corazón,
Él nos habla. Amén. Y el Siempre. sol sale para todo el mundo, para Amen. buenos y malos. Para buenos y Exactly, malos, that's right. So, yo creo que para finalizar, porque ya estamos, Yep. un poquito pasados de tiempo, que a nosotros nos encanta hablar, tú sabes. Ay, no. ¿Quién nos encanta para? hablar. Pero básicamente es eso, ¿no? Una de las cosas que estábamos hablando era también saber elegir el círculo de amigos, ¿no? Yep. Cuando tú estás tratando de saber quién tú eres, tú tienes que rodearte de personas que te recuerden quién tú eres, ¿no? Que te también que te ayuden apoyen. que te apoyen, que te ayuden a identificar tus Cosas fortalezas. buenas, ya. Que digan, wow, pero yo no sabía que tú te has dado cuenta que mucha gente calladita y de la nada comienza a cantar y uno, Sí. like, Yes. wow, like, I did not know, yo no Que tú sabía cantas tú tan podías- bonito. Yes. Entonces, como que gente así, positiva, como que ahora mismo la gente habla de que de mucha vibra, de que la mala vibra, buena vibra, que la gente que te ayuden, que tú recibas ese verdadero amor a través de las Yeah, palabras yeah. de esas personas, ¿no? Otra cosa era buscar a una persona que te empuje a ser mejor o que te dé consejos, que te dé guía, pero que tengas que elegir bien, ¿verdad? Yeah. Porque Sí, mucha yeah. gente no sabe dar consejos, mucha gente no tiene ejemplo de vida. Que nos alejemos de esas personas tóxicas que nos pueden hacer creer Yeah. que quieren lo bueno para nosotros, pero en realidad nos quieren ver mal. Ajá. O nos quieren ver bien, pero no mejor que Eso. ellos. Como Jesús le dijo a Yes. Pedro cuando estaba poseído, le dice, apártate de mí, Apártate. Satanás. Exactamente. Y bueno, y también aceptar las correcciones, ¿no? Cuando tú estás tratando de descubrir quién tú eres, es como escuchar a los demás, y saber que a veces yo tengo que mejorar cosas, Yo tengo que saber aceptar cuando... Tus buenas y tus malas. Exactamente, Amarte como exactamente. tú eres en whole. Yep. Y también elegir bien cómo tú empleas tu tiempo, ¿no? Con quién tú te estás juntando, a dónde tú estás pasando el tiempo, cuáles son las cosas de las que te estás nutriendo, ¿verdad? TikTok, por ejemplo, es muy adictivo, ¿verdad? Entonces uno But it has comienza a good ver... things sometimes. Claro que sí, pero todo en exceso es malo, ¿verdad? Yeah, Entonces, claro, tú puedes pasar una horita en TikTok, that's fine, pero ya cuando se te va a la hora, That's way too ¿tú much me entiendes? time Yo for creo me. que one hour is too much. Ay, pero, sí, mucho. una hora de mi Mucho. día Mucho es a lot. tiempo. pero 15 minutos. Well, I'm 30. 15 so- 15 Yo entro 5 minutos nomás. Well, depende la persona. depende De lo que esté el mi- significado de tiempo para cada persona, porque una hora para mí no es lo mismo de una hora para una persona que tiene 15 años o 16 años. Para mí una hora es mucho. Bueno, chicos, entonces, básicamente la idea general, y queremos dejarlo con 45 segundos de una canción que encontramos por ahí que es muy bonita, pero básicamente el mensaje es que ustedes son hijos, hijas de Dios, amados por Dios, con propósito, que han nacido con talentos, con spiritual gifts que el Señor le ha dado a ustedes, que ustedes... Oye, el caso, si tú no has descubierto eso, no porque tú no sepas que tú tienes propósito o que tú tienes regalos espirituales o tú tienes propósito, ¿verdad? No quiere decir que no lo tengas, ¿ok? Yeah. Tienes que descubrir ese propósito, tienes que descubrir eso bonito que hay en ti, para que después seas como esa luz que ilumine a los demás. Sí, que no tengas miedo a lo que Dios te está llamando, que no te limites, porque tú eres amado por Dios, Él te ha elegido y te tiene acá en este mundo con un propósito. Así que just open your heart y deja que Él haga contigo lo que Él quiera para que así seas bendición para los demás. Amen. So, le vamos a dejar a ustedes con una pequeñita canción que dice así. Dios te hizo tan bien, no se equivocó. Eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de amor. Dios te hizo tan bien, contigo no descansó. Y es que aunque pasen los años, horas, meses y días, tú te pones mejor. Dios te hizo tan bien, contigo no escatimó.
Y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón. Cuando Dios pensó en ti, no hizo más que sonreír. Hizo un tatuaje de tu nombre en su mano